¿no? En el ambiente, daño a las plantas, a los animales, ¿no? Y al ser humano, ¿ya? Entonces, eso debe ser contaminación. Entonces, vamos a ver cómo se clasifica, ¿no? Esta contaminación. Primero puede ser por su origen, ¿sí? Puede ser contaminación natural o contaminación antropogénica, ¿sí? Contaminación natural, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando entra en erupción, ¿no? Un volcán libera, pues, gases tóxicos, ¿no? Dentro de ellos, por ejemplo, podemos mencionar, ¿no? Mercurio, plomo, arsénico, ¿no? Que escapan hacia la atmósfera. También liberan material particulado, ¿sí? Que posteriormente, pues, ¿no? Si bien es cierto que se van hacia la atmósfera, terminan depositándose en el suelo, ¿no? ¿Qué otro tipo de contaminación natural puede haber, ¿no? Por ejemplo, cuando hay incendios, ¿no? Los incendios forestales, ¿no? Que muchas veces son de manera accidental, también, ¿no? No me acuerdo si les mencioné, ¿no? Debido a la combustión, ¿sí? O quema, ¿no? De cualquier componente, ¿no? En este caso, como ya mencioné, ¿no? Los incendios forestales, eh, se va a generar metano no, disculpen, CO2, furanos, dioxinas, ¿no? Que estos dos últimos vendrían a ser compuestos cancerígenos, ¿ya? Los relámpagos, ¿no? Los relámpagos también generan contaminación, ¿sí? Provoca la producción de ozono, por ejemplo, ¿no? Que es tóxico también para los seres vivos. Cuando caen, por ejemplo, meteoritos, ¿no? Que también, ¿no? Sería una contaminación natural, ¿no? Estos vienen trayendo, por ejemplo, ¿no? Metales pesados, pueden traer compuestos radiactivos que terminan impactando en la Tierra. Y bueno, la más conocida, ¿no? Ustedes saben, ¿no? La contaminación antropogénica, ¿no? Que deriva pues de todas las actividades que realiza el ser humano, ¿no? Desde, ¿no? Los residuos domésticos que se generan, ¿no? Los residuos industriales, ¿no? Por ejemplo, también con las actividades marítimas, ¿no? Que generan red, generan boyas, ¿no? Que terminan en el agua posteriormente. Otra forma de clasificar, ¿no? A la contaminación, ¿no? Es dependiendo del tipo de contaminante, ¿no? Entonces vamos a tener, ¿no? Una contaminación física, ¿no? Una contaminación química y una contaminación biológica. Entonces, respecto a lo que es una contaminación física, ¿no? Tenemos varios tipos ahí como figura en la diapositiva, ¿ya? Contaminación acústica, ¿no? Que todo es por el ruido que se genera, ¿ya? Eh, ¿No? Por ejemplo, ¿no? Los que se fueron a los humedales de Villa María habrán visto ahí el ecosistema, ¿no? Que está presente ahí, ¿no? Aves, peces, insectos, que si nosotros nos imagináramos solamente como tal a ese ecosistema, pues se vería bonito. Pero ¿qué pasa por ahí? Pasan los autos, ¿no? Pasan camiones que generan ruido. Entonces eso genera estrés, ¿sí? Las actividades industriales, las fábricas, ¿no? Con su maquinaria también generan ruido, ¿sí? De repente hay quienes viven, ¿no? En zonas, este, urbanas, ¿no? Para diferenciarlo, por ejemplo, de las zonas residenciales que son más tranquilas, ¿no? Las zonas urbanas donde hay bastante tráfico, ¿no? Entonces, ¿no? Pasan, ¿no? Los autos día, tarde, noche, y a veces uno no puede ni descansar, ¿no? ¿Y cómo se levantan al día siguiente las personas? Se levantan con estrés, ¿no? De mal humor. Entonces, eso sería contaminación acústica. Contaminación lumínica, ¿no? Contaminación lumínica. Eh, bueno, está dado por la luz, ¿ya? Igual, nos vamos con el mismo ejemplo del humedal de Villa María, ¿ya? Durante la noche, pues debe estar totalmente oscuro, ¿no? Para que las aves, los insectos puedan descansar, pero, ¿no? Con los postes, ¿no? De alumbrado público, con vallas publicitarias que puedan haber ahí. Entonces, esto tampoco permite, ¿no? Que estos animales puedan descansar durante la noche. Por ejemplo, a ver, las luciérnagas, ¿sí? Las luciérnagas hembras, ¿no? Durante la noche, pues, ustedes saben que emiten luz, ¿no? ¿Con qué finalidad, no? Para que el macho, pues, los pueda ubicar y se pueda dar la copulación. Pero, ¿no? Como hay una iluminación artificial, ¿no? Entonces, las luciérnagas hembras, entonces, como que pasan desapercibidas, ya no pudiendo ser encontradas por los machos, ¿sí? Contaminación visual. Ya, esto se refiere específicamente a la estética, ¿no? Entonces,
A nosotros nos gustaría ver, por ejemplo, una ciudad ordenada, una ciudad limpia, pero ¿qué hacemos, no? Botamos, ¿no? La basura, ¿no? En el suelo, ¿no? En el agua. Entonces, eso genera una contaminación visual, o sea, genera un mal aspecto, ¿ya? Luego tenemos la contaminación térmica, ¿ya? No sé si lo mencioné la semana pasada, no recuerdo, pero por ejemplo, ¿no? Las fábricas, ¿no? Utilizan equipos. Muchos de esos equipos llegan a calentarse, entonces necesita pasar por una etapa de enfriamiento. Y para enfriarlo utilizan, por ejemplo, agua, ¿no? Agua para enfriar los equipos. Entonces, esa agua que se utiliza sale caliente, ¿no? ¿Y a dónde se vierte? Se vierte, ¿no? Al río, se puede vertir al mar. Entonces, imagínense un pescado por ahí nadando, o un pez nadando por ahí, y que de pronto le echen agua caliente. Obviamente se va a morir, ¿no? Las microalgas de igual manera. Entonces, altera ahí el bioma marino. Y vamos a lo que es contaminación por radiaciones, ¿ya? Entonces, para no hacerlo monótono, ¿sí? Vamos a conversar con la tercera. ¿Quién le preguntaba? A ver, Diego, ¿sí? Diego García. ¿Qué tipo de radiaciones conoces? Esto es para ver si no están durmiendo. Ahora te escucho. Creo que está activo tu micrófono, pero no se escucha nada, Diego. Ahora se me escucha. Ahora sí se te escuche. Eh, rayos X, rayos gamma, radiación ultravioleta. Ok, muy bien, Diego, ¿sí? Entonces, ¿no? Contaminación por radiación. ¿Ya? Tenemos dos tipos, ¿sí? Las radiaciones iónicas y las radiaciones no iónicas, ¿no? Entonces, las radiaciones iónicas es lo que acaba de mencionar su compañero, ¿sí? Tenemos, ¿no? Los rayos gamma, los rayos X, ¿no? Los rayos ultravioleta, ¿ya? Eh, Vamos mencionando primero sobre los rayos gamma, ¿sí? A ver, ya. Ustedes conocen la estructura de un átomo, ¿no? Un átomo que tiene su núcleo, ¿no? Alrededor, ¿no? Van a estar las órbitas, ¿no? Donde van a estar girando los electrones. De repente me pasé del electrón, no sé, pero ahí está. Pero en este caso estamos hablando de átomos radioactivos, ¿sí? Átomos radioactivos, ¿no? Entonces, el núcleo, ¿sí? El núcleo comienza a emitir estos rayos gamma, ¿sí? El núcleo comienza a emitir rayos gamma. Los electrones, estamos hablando solamente de átomos radioactivos, ¿sí? Los electrones comienzan a emitir rayos X, rayos X. Entonces, aquí la intensidad, ¿no? De estas radiaciones depende de su longitud de onda. Mientras más corta es su longitud de onda, entonces más poder de penetración va a tener. Entonces, en este caso, ¿no? Los rayos gamma son los que tienen, ¿no? Una longitud de onda más corta, ¿sí? Entonces, estos pueden atravesar, por ejemplo, barras de hierro, ¿no? Lo atraviesan, ¿no? ¿Y qué decir de nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿en qué situaciones se utiliza, por ejemplo, estos rayos gamma? ¿No? Por ejemplo, para esterilizar, ¿no? Alimentos, ¿no? O para tratamiento contra el cáncer, ¿no? Pero por radiaciones, obviamente, ¿ya? Luego le siguen, ¿no? Los rayos X, ¿no? Los rayos X se utilizan, por ejemplo, para las radiografías, ¿no? Los rayos X pueden atravesar el cuerpo. Entonces, cuando nosotros nos vamos a hacer una radiografía, ¿no? Nos ponemos frente, ¿no? A un equipo que emite estos rayos X y luego sale la placa, ¿no? Y mientras nosotros nos estamos exponiendo a estos rayos X, pues, el personal, ¿no? Que manipula estos equipos está detrás de una mampara de hierro, ¿no? Para protegerse. Y lo otro tenemos los rayos, ¿cuál es? Las radiaciones ultravioletas. ¿Sí? Las radiaciones ultravioletas se generan por la radiación solar, ¿no? Tenemos, ¿no? Las radiaciones ultravioletas de tipo A, de tipo B y tenemos de tipo C.
¿sí? Como les dije, aquí mucho depende la longitud de onda, ¿sí? Ahora nuevamente vamos a preguntar. A ver, Benítez Malqui, bueno, ¿cuál de estas radiaciones, ¿no? La luz ultravioleta A, B o C tendrá mayor poder de penetración? Está Benítez Malqui, parece, no, a ver, Ábalos Lozano. Excelente. Sí, sí, a ver, como mencioné, ¿cuál de estos tres radiaciones ultravioleta tiene mayor poder de penetración? ¿El A, B o C? Poder de penetración. Claro, habíamos mencionado, por ejemplo, en el caso de las radiaciones ionizantes, bueno, de los rayos gamma, los rayos X, como les había dicho, ¿no? Quien tiene menor longitud de onda tiene mayor poder de penetración, ¿ya? Entonces, según estos dos ejemplos que di, son los rayos gamma, ¿sí? Pero ahora, Ujú. si analizamos, ¿no? Los rayos, ultravioletas, ¿no? A, B o C, ¿cuál de ellos tiene mayor poder de penetración? La lumínica, la B. ¿Listo? No, 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 a ver. Yo le dije, radiación ultravioleta Ah, A, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes cuando compran su bloqueador solar, ¿no? Entonces ven, sí, ¿no? sí. Es efectivo contra el UVA, ¿no? Luz ultravioleta A, ¿no? Algunos dirán, ¿no? Contra luz ultravioleta, el UVB, ¿no? Entonces, ¿no? Y también va a haber luz ultravioleta C. Ahí ¿Cuál ya. de ellos tiene mayor poder de penetración? Contra la más peligrosa. ¿No? Por eso estoy preguntando, ¿cuál? ¿La B o C? Ah, ya, de ese. eh, mm, Ese, ¿no? Muy bien, Israel, el C, ¿ya? El C. Entonces, le dije, ¿no? A menor longitud de onda, mayor poder de penetración. Y a mayor poder de penetración, mayor letalidad, ¿no? Entonces, ¿no? Por ejemplo, el VC, ¿no? Tiene este, una longitud de onda que va desde los 200, ¿sí? Hasta los 280 nanómetros, ¿sí? Nanómetros, ¿ya? El VB va de los 280 a los 320, ¿ya? Y el VA va de los 320 a los 400 nanómetros, ¿sí? Entonces, considerando eso, ¿sí? Considerando esto, por ejemplo, los rayos gamma, ¿sí? Los rayos gamma, ¿tendrán longitud de onda mayor de 400 o menor de 200? ¿No? Según lo que les estoy explicando. A ver, le pregunto a Daniela Aro. Dígame, profesor. Hola, Daniela. A ver, entonces, ¿cuál es tu respuesta? Los rayos gamma tienen una longitud de onda mayor de 400 o menor de 200 nanómetros. Mm, bueno. Menor, le dije nuevamente, a menor longitud de onda, mayor poder de penetración, ¿no? Y mayor letalidad. Entonces, los rayos gamma van a tener una longitud de onda mucho menor de 200 nanómetros, ¿ya? Y le dije, ¿no? Los rayos ultravioleta provienen de la luz solar, ¿no? De la radiación solar, ¿eh? El cual pues tienen que, ¿no? Llegar a la Tierra. Pero, no sé si recuerdan cuando hablamos de microbiología sobre las capas de la atmósfera, ¿ya? El UVC, ¿no? La luz ultravioleta C queda retenido en lo que es la ionosfera, ¿sí? Ahí queda retenido. La luz ultravioleta B es retenido aproximadamente lo que es el 98% en la estratosfera, específicamente en lo que es la capa de ozono. Entonces llega un 2% aproximadamente a la superficie terrestre, ¿sí? Y la que sí pasa, ¿no? Es la luz ultravioleta A, ¿sí?
que es la menos dañina de estos tres tipos de radiación ultravioleta. ¿Ya? Y tenemos contaminación por radiaciones ahora no ionizantes, ¿sí? No ionizantes. Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? La luz visible, ¿sí? Eso es lo que nosotros nos permite ver, ¿no? Los objetos. Pero esta luz visible está relacionada, pues, con la contaminación lumínica, ¿ya? También tenemos lo que son las radiaciones infrarrojas, ¿sí? Han escuchado, me imagino, ¿no? Ese tipo de radiaciones que se generan, por ejemplo, no, se utilizan, ¿no? Se utilizan en los controles, ¿sí? Entonces, cuando uno está a distancia, ¿no? Utiliza el control para, por ejemplo, no sé, cambiar de canal, subir el volumen, ¿no? O también de los equipos de sonido, ¿no? De los proyectores. Entonces, esos trabajan con, este, radiaciones infrarrojas. Pero, ¿qué es lo que causan? Un aumento de la temperatura. Entonces, si nosotros nos exponemos, pues, a estas radiaciones infrarrojas, ¿no? Nos va a generar, por ejemplo, un enrojecimiento en la zona afectada. Hasta ahí, ¿alguna pregunta? Bueno, entonces continuemos. Profesor, una pregunta. Sí, dígame. Con respecto a la longitud de onda, hasta cuánta longitud ya no se considera dañina? Dependiendo este, del tipo de radiación. Sí, yo les mencioné, ¿no? El que tiene longitud más baja es los rayos gamma, ¿sí? Que van a causar daño. ¿Sí? Luego tenemos los rayos X, también van a causar daño, ¿no? Luego sigue la luz ultravioleta, también va a causar daño. Tenemos la luz visible. Si bien es cierto, la luz visible, no nos causa un daño directo, o sea, así como las otras radiaciones que hemos visto, la luz visible, ¿no? Si estamos expuestos, ¿no? Constantemente, ¿no? Por ejemplo, la luz intensa nos puede generar ceguera, ¿no? Nos puede generar estrés, ¿no? Porque no vamos a descansar correctamente, ¿sí? Aquí el problema viene, como mencionamos, ¿no? Con la definición de contaminación, ¿no? ¿No? Es la incorporación, ¿no? De sustancias, energía o cualquier agente que sobrepase los niveles normales, ¿no? En el medio ambiente, causando daño al ecosistema. Entonces, si nosotros nos exponemos, ¿no? Un poco tiempo, ¿no? A esta luz visible, entonces no va a causar daño, ¿no? Porque para eso nosotros utilizamos lentes, ¿no? Existe el día y la noche para no estar constantemente, pues, ¿no? Expuestos a esto, ¿sí? Pero si fuera, pues, un periodo largo, ahí sí nos daña todas las radiaciones que se ha mencionado. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, profe. Listo, muy bien, ¿no? Continuamos, ¿no? Entonces, contaminación química, ¿no? También tenemos varios tipos, ¿no? Por su estado, ¿no? Por su estado puede ser sólido, líquido o gaseoso. Sólido, por ejemplo, ¿no? Ustedes, ¿no? Cuando compran su botella de agua, botan ahí los plásticos, ¿no? Sería, y contiene, pues, ¿no? El terftalato de polietileno, ¿no? Que es un compuesto químico, ¿ya? Entonces puede ser sólido, líquido, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando las fábricas emiten sus, aguas residuales, ¿no? También, ¿no? Contiene compuestos químicos, ¿no? Puede ser, por ejemplo, lípidos, proteínas, ¿no? Puede tener, por ejemplo, fósforo, nitrógeno, ¿no? Que estos dos últimos, ¿no? Elementos que le mencioné participan en lo que es la eutrofización del agua, ¿ya? Y gaseoso, ¿no? Por las emisiones atmosféricas, ¿ya? Aquí cabe mencionar que estas emisiones atmosféricas, ¿no? Contienen, por ejemplo, los NOx, ¿no? Los famosos NOx, que son los óxidos de nitrógeno, ¿no? Luego hablamos sobre ello, y también tienen lo que es el dióxido de azufre. También, también se podría mencionar el trióxido de azufre, ¿no? Pero principalmente, ¿no? Los NOx y el dióxido de azufre, ¿ya? Por su degradabilidad, ¿sí? Por su degradabilidad tenemos, ¿no? Aquellos, ¿no? Degradables, ¿sí? Como por ejemplo los restos de comida, ¿no? Restos vegetales, restos, animales, que se pueden degradar, ¿no? Contienen proteínas, lípidos, ¿no? Carbohidratos, se pueden degradar fácilmente. Pero tenemos aquellos que no se degradan, ¿sí? Como por ejemplo los bifenilos policlorados, ¿ya? Esos son derivados de hidrocarburos, ¿sí? Son derivados de hidrocarburos y por lo tanto su tasa de degradación es mínima, es muy lenta, ¿no? Pueden persistir años en el ambiente.
Y otro punto, por su degradabilidad, tenemos, por ejemplo, los bioacumulables, ¿sí? Bioacumulables. ¿Dónde se van a acumular? Obviamente en los organismos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los bivalvos, ¿no? Las conchas de marisco, ¿no? Que cuando hay contaminación en el agua por metales pesados, por ejemplo, y estos son organismos filtradores, lo van acumulando, ¿sí? Van acumulando, por ejemplo, mercurio, pueden ir acumulando cadmio, ¿no? Y luego tenemos por su naturaleza, ¿sí? Y aquí queda, por su naturaleza, si no me acuerdo, lo dejamos para después, ¿ya? Por su naturaleza. Luego tenemos, ¿no? Contaminación biológica, ¿ya? Cuando hablamos de contaminación biológica, bueno, pues, obviamente se refiere a seres vivos, ¿no? Pero no nos estamos refiriendo solamente a microorganismos, ¿sí? Bueno, también participan los microorganismos, ¿no? Que pueden contaminar, ¿no? El suelo, ¿no? Pueden contaminar el agua, ¿no? Pueden contaminar el aire, pero también nos podemos referir a plantas, a animales, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Cuando se va a introducir, ¿no? Una especie foránea a un hábitat que no, que no debería estar. Entonces, puede cambiar el ecosistema. No sé si ustedes, bueno, esta semana, ¿no? Vi unas noticias que eso ya había sucedido hace tiempo, cuando, por ejemplo, Pablo Escobar compraba hipopótamos y lo colocaba en su finca, y estos han ido reproduciéndose, ¿no? Y actualmente, pues, ¿no? La noticia que vi esta semana es que el gobierno, pues, no sabía qué hacer con esos hipopótamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque han ido cambiando el ecosistema. Entonces, ese es otro ejemplo de contaminación biológica, ¿ya? Y otra forma de clasificar, ¿no? La contaminación es según el medio afectado, ¿ya? Entonces, según el medio afectado, puede ser, ¿no? Contaminación del suelo, contaminación del agua o contaminación del aire. Entonces, vamos viendo eso. Entonces, contaminación del suelo. El suelo es importante, ¿no? Porque es el medio, ¿no? Donde nosotros, pues, podemos apoyarnos, ¿no? Podemos caminar, podemos hacer nuestras actividades. Nosotros no podemos vivir en el agua, estamos diseñados para eso, ¿no? Entonces, en el suelo también, ¿no? Nosotros, sembramos nuestros alimentos, ¿no? Las plantas, ¿no? Los tubérculos, ¿no? Semillas, qué sé yo. Entonces, el suelo es importante, ¿no? Entonces, debemos cuidar el suelo, ¿no? Pero, pues, se generan, ¿no? O se realizan usos inapropiados de este, ¿no? Y esto mucho depende, pues, del crecimiento poblacional, porque el suelo siempre se ha utilizado como se viene utilizando ahora, solo que ahora por el crecimiento poblacional, entonces este impacto se ha intensificado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿no? Antes que habían, por ejemplo, 100 personas, ¿sí? Entonces necesitaban una pequeña área para que siembren sus cultivos. Ahora, como somos billones, creo, de personas, entonces se requieren más hectáreas, ¿no? Muchas más hectáreas para sembrar, ¿sí? Ahora, y para el sembrado se utilizan pues los fertilizantes, ¿no? Que terminamos contaminando el suelo, ¿no? Pero no solamente vivimos de frutas, de verduras, necesitamos carne, ¿no? En este caso, ¿no? Del ganado vacuno. Entonces también tenemos que este, criar más ganado, ¿no? Entonces, y esto requiere más alimentación. ¿De qué se van a alimentar? De pasto, ¿sí? Entonces, esto, por un lado, pues, genera erosión, ¿no? Del suelo, debido a que, pues, se está eliminando el pasto, y por el mismo ganado va a generar lo que es la compactación del suelo, ¿no? Porque las vacas no pesan 100 kilos, no pesan 200 kilos, ¿no? Pesan, ¿no? 600, 700 o quizá más, ¿no? Entonces, eso genera compactación del suelo. Eh, igual, con el hecho de que hay un crecimiento poblacional, entonces necesitamos construir más viviendas, necesitamos construir más colegios, más hospitales, ¿no? Entonces, tendremos que buscar zonas, ¿no? Donde podamos realizar esto. Y muchas veces, ¿no? Tenemos que, por ejemplo, cortar árboles, talar árboles, ¿no? O eliminar campos de cultivo, ¿no? Donde, por ejemplo, crecían malezas, crecían plantas que son para los animales, ¿ya? ¿Para qué? Para ahí nosotros construir, ¿no? Nuestra vivienda, ¿ya? Entonces, vamos a ver las causas de la contaminación, ¿sí? Primero, explotación minera a cielo abierto, ¿sí? Antes, ¿sí?
los minerales se encontraban focalizados, ¿no? Entonces, de repente ustedes cuando eran niños veían los dibujos, ¿no? Donde, ¿no? Ingresaban a una mina, que era como una cueva, ¿no? Y extraían el mineral. ¿Por qué? Porque estaba concentrado. Ahora el mineral se encuentra disperso, ¿ya? Supongamos, por acá hay una montaña, ¿sí? Y el mineral va disperso por toda la montaña, ¿sí? Disperso. Entonces, ¿qué hacen ahora? Vuelan esta zona de la montaña, ¿sí? Bueno, utilizan explosivos, todo ello, y el material fragmentado, ¿no? Lo procesan para poder, pues, extraer los minerales, ¿no? Y poco a poco, ¿no? Poco a poco va desapareciendo esa montaña, ¿sí? Ni qué decir, por ejemplo, lo que nosotros vemos en la selva, ¿no? Que los minerales, ¿no? El oro se encuentra, pues, en el suelo y en los árboles, ¿no? Contaminando el suelo, contaminando el agua. ¿Eh? Y ya también es bastante conocido lo que es, ¿no? Los derrames de petróleo, ¿sí? El derrame de petróleo que puede suceder, ¿no? En el suelo, en el agua, ¿ya? Ahora, el petróleo sabemos, pues, que es un compuesto hidrocarburo, ¿no? El hidrocarburo es un compuesto, hidrofóbico, ¿sí? No se mezcla con el agua. Entonces, si es que cae el agua, se va a localizar en la superficie, ¿no? Y si cae al suelo, la pregunta es, ¿filtrará el hidrocarburo o quedará retenido en la superficie? Vamos a preguntar, ¿ya? A ver, Acosta. A ver, ¿estás Acosta? Profesor, ¿me llama? Hola, Acosta. Sí, Acosta. Mira, estamos explicando sobre el petróleo, ¿sí? El hidrocarburo. ¿Qué pasaría si el hidrocarburo es vertido en el suelo de forma accidental? ¿Este hidrocarburo se filtra o queda retenido en la superficie? Alias, el suelo también es apolar, si no me equivoco. Igual también el hidrocarburo, entonces lo más seguro es que se filtre. Esto no es apolar. El suelo contiene iones, ¿verdad? Bueno, en sí, claro, Sí, también podríamos mezclarla. La tiene. cable sería. Entonces, esto de decir que Entonces puede ser filtra que se quede así como barro, puede ser. puede ser, Es ¿no? que- Entonces, uy, ya se nos acaba el tiempo. Bueno, volvemos a ingresar con el mismo enlace, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con el petróleo? Primero depende del suelo, depende de la textura del suelo, ¿no? Si es un suelo arenoso, el petróleo puede filtrarse y puede contaminar las aguas subterráneas. Pero si es un suelo arcilloso, ahí va a quedar retenido en la superficie, ¿ya? Eh, Como les había mencionado hace un momento, ¿no? Debido a la expansión el sobre, a la sobrepoblación, ¿no? Se están cultivando más, se están realizando más cultivos, ¿sí? Entonces, para ello requiere más uso de fertilizantes, ¿ya? Ahora, estos fertilizantes pueden ser de naturaleza orgánica o de naturaleza inorgánica, ¿sí? Los que son de naturaleza inorgánica, disculpe, me estoy confundiendo con los plaguicidas. Entonces, los fertilizantes que contienen, ¿no? Nitrógeno, ¿no? Tienen fósforo y tienen potasio, ¿sí? Entonces, les mencioné hace un momento, nitrógeno y fósforo, van a favorecer la eutrofización, ¿no? Porque el fertilizante que se agrega al suelo, todo no va a quedar en el suelo, va a haber una parte que se va a ir filtrando, ¿no? Igual contaminando lo que es el agua subterránea que posteriormente termina desembocando en un río o en el mar, ¿ya? Pero, ya, utilizan fertilizantes, ¿no? Y esto lo podemos ver, por ejemplo, los que este, han ido a las humedales de Villa María, ¿sí? En las zonas altas, ¿no? O sea, siguiendo, ¿no? Corriente arriba del río La Cramarca, tienen su campo de cultivos, donde aplican fertilizantes. Y les dije, estos van a ir filtrándose. Y cuando llegan a las partes bajas, ¿no? A las partes bajas del suelo, y como la napa freática no es muy profunda, esto va a generar que el agua tiende a evaporarse. Y estos nutrientes, ¿no? Que se han ido acumulando por el arrastre, ¿no? De las aguas subterráneas, entonces afloran y se llegan a formar las costras de sal, ¿ya? Por el uso excesivo de fertilizantes.
Lo mismo con lo que es el riego inapropiado de cultivos, ¿no? Hay diferentes formas de riego. Lo que creo que todos conocemos es el riego por gravedad, ¿no? Donde simplemente nosotros agregamos el agua, ¿ya? Y dejamos pues que se vaya filtrando, ¿no? Pero esto tiende a, por ejemplo, bueno, este es el suelo, ¿ya? Este es el suelo, ¿no? A este nivel más o menos se encuentra el agua subterránea, ¿ya? Entonces significa, ¿no? Que todo esto es suelo, ¿sí? Todo esto es suelo, ¿sí? Todo esto es suelo. Incluso puede haber un espacio vacío, ¿no? Esto que no estoy marcando, ¿no? El espacio entre el rojo y el azul, ¿no? Que es el agua. Entonces, es un espacio vacío. Entonces, cuando agregamos agua, ¿no? Cuando regamos por gravedad, ¿no? Agregamos agua de agua, esto tiende a eh, filtrar por gravedad, ¿no? Tiende a filtrarse. Y esto puede generar, por ejemplo, que parte, ¿sí? Parte de este, lo voy a poner con otro color. Bien. Parte de este suelo, ¿no? Lo que está, que estoy tratando de amarillo, tiende a caerse, ¿sí? Tiende a caerse. ¿A dónde? Al agua subterránea, ¿no? Que también va a ser arrastrado. Entonces va generando zonas frágiles en eso, que posteriormente, ¿no? Se puede generar aquí un socavón, un hueco, se puede formar, ¿sí? Por el mal riego que se puede realizar. Espero que lo estén entendiendo, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de la contaminación? Consecuencias, ¿no? Como les mencioné hace un momento, ¿no? Como necesitamos construir casas, ¿sí? Profe, Muchas veces tenemos, sí, dígame. eso que me dice que se forma en socavón, en cualquier tipo de suelo se podría formar, ya sea arenoso o arcilloso, en cualquier tipo de suelo. Principalmente serían los arenosos, Mm, no sé, claro, porque así como eso sería muy importante. claro, porque le mencioné, ¿no? Si fuera un suelo arcilloso, el agua no se filtraría adecuadamente. Los suelos arenosos sí se filtran con rapidez, ¿ya? Y dependiendo, como le mencioné, si tiene esta estructura, ¿no? Donde hay suelo, aire, por decirlo así, ¿no? Y agua, ¿sí? Porque si solamente es suelo, bueno, tardaría más, ¿no? En suceder este fenómeno. Ya, a ver. Entonces, les había mencionado, ¿no? Sobre la expansión, ¿no? Para construcción de viviendas. Entonces, muchas veces tenemos que cortar árboles, ¿sí? Entonces, se genera la deforestación, ¿sí? Ustedes saben que los árboles son importantes porque, uno, nos protegen de sombra, o no, dijo, no, nos generan sombra, ¿sí? Nos generan sombra. Ustedes, por ejemplo, los que viven en Nuevo Chimbote, por ejemplo, ¿sí? Antes nosotros teníamos, ¿no? Árboles afuera de nuestra casa, ¿no? Y ahorita que han puesto, ¿no? Los adoquines, esos ladrillos, ¿sí? Incluso en los parques, ¿no? Han puesto estos ladrillos, entonces ya no da pie a que puedan poner árboles, ¿no? Muchas veces han removido esos árboles, ¿no? Para colocar estos adoquines. Entonces ya no tenemos sombra. Al contrario, la temperatura local, ¿no? Ha aumentado, ¿no? Bueno, lo otro, ¿no? Por el uso el uso intensivo de los campos de cultivo, ¿sí? El uso intensivo de los campos de cultivo. Esto va a generar que se agoten los nutrientes del suelo, ¿sí? Y al agotarse los nutrientes del suelo, va a generar lo que es la desertificación, porque como ya no va a crecer nada, entonces, ¿no? Al no haber plantas, se va generando erosión y posteriormente la desertificación, ¿no? Que está relacionado pues con la infertilidad, ¿no? Y la erosión que les acabo de mencionar, ¿ya? Estoy esperando que se acabe ahorita, que se acabe el tiempo ya. Ya nos falta poco ya. Ya. Contaminación del agua. Ya, contaminación del agua. Mm, el agua es importante, como sabemos, ¿no? El agua es vida, ¿ya? Nosotros, bueno, el ser vivo, ¿no? Se formó no, se formó en el agua, ¿ya? Y entonces, no sé si recuerdan igual, ¿no? Microbiología, cuando hablamos, ¿no? La cantidad de agua que existe en nuestro planeta y la cantidad de agua que se encuentra disponible para su uso, ¿sí? Entonces, si hablamos de todo el agua que existe en nuestro planeta, eso lo vamos a mirar como si fuera nuestro 100%, ¿sí? Nuestro 100%. De lo cual, pues, ¿no? 97%, ¿no? Del agua se encuentra en los mares, ¿sí?
y, y es agua marina, agua salada, ¿sí? Mientras que el 3% restante vendría a ser agua dulce, que podríamos aprovechar, podríamos, pero no la aprovechamos. ¿Por qué? Porque de ese 3%, ¿sí? Vamos a ir esquematizando, ¿eh? Más o menos así. ¿Sí? Solamente fíjese en los valores, ¿sí? Entonces, 97% vendría a ser agua marina, ¿no? Y el 3% vendría a ser agua dulce. Ahora, de este 3%, ¿sí? Por aquí, ese 3%, ¿ya? El, aproximadamente el 79% de ese 3%, ¿sí? 79% se encuentra en los polos, ¿sí? Formando lo que es la capa de hielo, ¿sí? Un 20% forma parte de las aguas subterráneas, ¿sí? Aguas subterráneas. ¿Sí? Y un 1%, ¿sí? Un 1% corresponde a lo que es agua de los ríos, agua superficial. Agua de los ríos, no, aguas superficiales, ¿ya? Ya donde dentro de esas aguas superficiales tenemos los ríos, ¿sí? Tenemos el agua que está en el suelo, ¿no? ¿No? El agua tiene cierto grado de humedad, ¿sí? Entonces, de este 1%, por ejemplo, ¿no? La humedad del suelo, ¿no? Corresponde aproximadamente a lo que es un 38%, ¿ya? El aire también tiene humedad, ¿no? Entonces, ¿no? La humedad del aire corresponde a lo que es un 8%, ¿ya? Luego tenemos los lagos, por ejemplo, ¿no? Los lagos tienen un porcentaje de 52%, ¿no? Y los ríos, ¿no? Aproximadamente lo que es un 1%. Entonces, nosotros, ¿de dónde utilizamos el agua? ¿Sí? ¿De cuál de estos? ¿No? Utilizamos, ¿no? De los lagos, ¿sí? Utilizamos de los ríos, utilizamos lo que es el agua subterránea, ¿sí? Eso utilizamos nosotros. Dependiendo de la disponibilidad, pues, ¿no? Va a haber zonas donde no hay agua, ¿no? Va a haber zonas donde no hay ríos. Entonces ahí se utiliza el agua subterránea, ¿ya? Entonces, eh, que nos- Su micro. ah, disculpen, disculpen, ya. Entonces, de ese porcentaje de agua que se encuentra disponible, ¿ya? Sí, el 70% se utiliza para lo que es campo de cultivo, para regar, ¿no? Los cultivos, ¿no? Un- Esto depende ya del grado de industrialización, ¿sí? Porque es donde zonas donde hay más industrias, ¿no? Entonces va a estar aproximadamente lo que es un por ciento del agua disponible, ¿sí? Por lo tanto, quedaría un 10%, ¿no? De disponibilidad para las personas. Pero en zonas donde pues hay poca industrialización, esto se invierte, ¿no? Sería pues 20% disponible para la población y 10% disponible para las industrias, ¿sí? Porque ustedes saben que las industrias gastan bastante agua, ¿ya? Incluso nosotros mismos. Entonces, a lo que vamos, huella hídrica. ¿Qué significa huella hídrica? ¿Sí? Es la cantidad de agua, ¿no? Que utiliza diariamente una persona, ¿sí? La cantidad de agua que utiliza una persona. Entonces, ¿cuánto de agua creen que gastan ustedes? Ahora vamos a preguntar, ¿eh? A ver, Correa, ¿cuánto de agua crees que gastas al día? No te escuché muy 20, bien. 30 20, litros. 20, tan poquito.
Ya, vamos a ver eso, ¿sí? Primero, nosotros gastamos agua, primero para quitarnos la sed, ¿no? Gastamos agua para ducharnos, bueno, hay algunos que ni se bañan, ¿no? Pero es otra cosa. Utilizamos agua para lavar nuestra ropa, ¿no? Para preparar los alimentos. Pero, por ejemplo, ¿no? Vamos a comer nosotros una hamburguesa, ¿sí? Comemos aquí en la imagen, ¿no? Cuando consumimos una hamburguesa, estamos utilizando prácticamente 2.400 litros. Y ustedes dirán, ¿cómo es que tanto? Primero, partamos desde el pan, ¿sí? El pan está hecho de trigo. Entonces, parte del agua, parte de estos 2.400 litros, ¿no? Se ha utilizado para el crecimiento, ¿no? De ese trigo. ¿Qué más tiene la hamburguesa? ¿No? Tiene lechuga, tiene tomate, que también, ¿no? Utiliza agua para regar, ¿no? A estas plantas cuando estaban en cultivo. ¿Qué más tiene? La carne, ¿no? ¿De dónde viene? De la vaca. Y la vaca ha tenido que consumir pasto, el pasto pues que ha tenido que regarse, las vacas también consumen agua. Entonces ahí están esos 2.400 litros que se utilizan por cada hamburguesa, ¿no? Tengan en cuenta, esto es por cada hamburguesa. Lo mismo, ¿no? Sucede, ¿no? Con el vaso de leche. Vaso de leche, ¿no? Entonces gasta, un vaso, ¿no? Gasta 200 litros, ¿sí? Ahora, ¿qué ven en esta imagen? Algunos dirán huevo frito, ¿no? Otros dirán, por ejemplo, no, es yogur con durazno ahí encima, ¿no? El que lo entendió se ríe, el que no, no. Bien. Y luego tenemos la manzana, de igual manera, ¿no? La manzana se gasta 70 litros, ¿no? Por manzana. Entonces nosotros no gastamos pues 20, 30 litros por día, gastamos mucho más, ¿sí? Ahora, sobre los indicadores y bioindicadores de contaminación, ¿sí? Entonces, para ello tenemos que hablar primero sobre calidad del agua, ¿no? No sé si recuerdan en microbiología cuando no había, esto dependía del uso, ¿sí? Entonces había calidad de agua A, B, C, hasta C creo que había, ¿sí? Entonces, el agua de calidad A era para humano, ¿no? El agua de calidad B era para riego, ¿ya? Entonces, nosotros, ¿qué tenemos que ver del agua? Primero, la turbidez, ¿no? Si era turbio, no era turbio. Si presentaba turbidez, entonces significa que había material suspendido en el agua, ¿no? Pues arcilla, limo, ¿ya? Materia orgánica disuelta, ¿ya? Si hablamos del olor, ¿sí? Si, por ejemplo, ¿no? Olía a huevo podrido, había producción de ácido sulfídrico. ¿Y cómo se genera ácido sulfídrico? Principalmente, pues, esto lo realizan los microorganismos, ¿no? Cuando comienzan a degradar compuestos orgánicos como las proteínas, o las proteínas, ¿no? Que tienen aminoácidos azufrados. Entonces, de ahí, ¿no? A su descomposición se genera lo que es el ácido sulfídrico, ¿no? Generando un mal olor. Que también tengo que ver el color, ¿sí? El color. El agua debe ser transparente, ¿no? Pero a veces, ¿no? Podemos ver que es de color violeta. Entonces, ¿en qué casos puede ser de color violeta? Cuando se vierten, por ejemplo, pigmentos, ¿no? En la industria textil, ¿no? Que vierten sus colorantes, ¿no? Y contaminan el agua. Lo vemos de color, por ejemplo, rojizo. Puede ser, por ejemplo, por la oxidación del cobre, ¿no? Lo vemos de color, no sé, verde, ¿no? Puede ser por la producción de carotenoides, ¿no? Por parte de las algas, ¿no? Hay, distintos factores que le pueden dar, ¿no? El color al agua. Y otro faltaría el sabor, ¿sí? El sabor. No sé si ustedes en alguna oportunidad, ¿no? Habrán probado un agua y sentían un sabor metálico. Entonces, si sienten un sabor metálico, obviamente, pues que va a haber metales en el agua, ¿ya? Entonces, ya, esto nos va a servir como indicadores, ¿sí? Los indicadores, ¿no? Son estos aspectos que le vengo a indicar, ¿no? Mientras que la calidad del agua se refiere, pues, ¿no? Al uso que se le va a dar dependiendo de la actividad que se realice. También vemos bioindicadores de contaminación. O sea, organismos, ¿sí? Organismos, ¿no? Lo más común que podemos, ¿no? indicar es, por ejemplo, microorganismos patógenos, ¿sí? Entonces, encontramos, por ejemplo, E. coli en el agua. E. coli, no sé si recuerdan, es un indicador de contaminación fecal. Entonces, el agua ha estado contaminada con heces, ¿ya?
pero también podemos evaluar la presencia de anélidos, por ejemplo, presencia de insectos, ¿sí? Si un agua, un río, por ejemplo, ¿no? Ustedes ven insectos, ¿no? Ven estos gusanos, entonces significa que el agua está bien, ¿sí? Si no, pues estos animales estuvieran muertos, ¿ya? Entonces, a eso me refiero con bioindicadores de contaminación, ¿ya? La eutrofización, sí, bueno, esto ya lo saben, ¿no? Para no repetirlo, ¿ya? La eutrofización, ¿no? El crecimiento acelerado de las microalgas producto de la acumulación de los fertilizantes, ¿no? Nitrógeno y fósforo, ¿no? Ahora, esta eutrofización puede provocar la muerte de los animales acuáticos, ¿no? De los peces, de los mariscos, ¿no? ¿Por qué? Porque a mayor crecimiento algal, mayor consumo de oxígeno. Entonces va generando zonas anóxicas, ¿no? Y también cuando mueren estas microalgas, liberan, ¿no? Su contenido citoplasmático que puede contener toxinas. Y los bivalvos, ¿no? Como les mencioné, son filtradores, entonces acumulan, ¿no? Esas toxinas y al final nosotros comemos esas toxinas, ¿no? También se puede dar lo que es la acidificación de los océanos. ¿Ya? Esto está relacionado con lo que es la contaminación del aire, ¿sí? Ustedes saben, ¿no? Que actualmente la concentración de CO2 está aumentando en el aire, ¿sí? Acá está, ¿no? Acá está. Concentración de CO2 está aumentando en el aire, ¿sí? Entonces, esto va a generar un poquito más de presión en el aire, presión atmosférica. Entonces, esa presión va a hacer que el CO2 del aire ingrese al agua, ¿no? Se mezcle con el agua, ¿no? Entonces, CO2 con agua va a formar ácido carbónico. Como es un ácido débil, ¿no? Tiende a disociarse, genera pues protones por aquí, luego tenemos el bicarbonato que se generó, y este bicarbonato también puede disociarse, ¿no? En otro protón y en carbonatos. Entonces, aquí lo que nos interesa es la presencia de estos hidrogeniones, ¿sí? Porque esto es lo que va a generar o le va a dar el carácter ácido a las soluciones, ¿no? En este caso, al agua, ¿no? El mar, los ríos, los lagos, ¿ya? Entonces tiende a acidificar los océanos. ¿Y esto qué problema tiene? Que, por ejemplo, ¿no? Los bivalvos, ¿no? Estos construyen sus conchas, ¿no? Con carbonatos, ¿sí? Con carbonatos. Pero la acidez va a generar que estas conchas sean pues más frágiles, ¿no? Si son frágiles, van a morir estos moluscos, ¿no? Los moluscos, los crustáceos que pueden haber también, ¿no? ¿Ya? Entonces va a haber menos alimento disponible. ¿Para quién? Los peces. Entonces los peces se van a morir y nosotros consumimos peces, entonces va a haber menos recursos para nosotros, ¿no? Y por último, ¿no? Tenemos la contaminación atmosférica. Déjenme borrar esto primero. Ya. Entonces, contaminación atmosférica. Aquí estamos viendo las capas, ¿no? De la atmósfera. Troposfera, estratosfera, mesósfera, ionosfera, ¿no? La ionosfera vendría a ser la capa más externa de nuestra atmósfera. ¿Se acuerdan que radiación ultravioleta quedaba retenida en la ionosfera? Ahora vamos preguntando, ¿ya? A ver, Blas, ¿cuál de las radiaciones ultravioletas mencionadas quedaban retenidas en la ionosfera? Sin tomar su desayuno, creo, Blas, ¿no? A ver, Fátima. ¿Se acuerda cuando hablamos sobre las radiaciones ultravioletas, ¿no? Y una de ellas quedaba retenida en la ionosfera? ¿Cuál de esas radiaciones ultravioletas, ¿no? Queda retenido aquí en esta capa? Ya dependiendo también de la diseño, creo que sería la corta. La radiación ultravioleta C, ¿sí? Sí, El sí. UVC. Sí, eso queda retenido ahí, ¿ya? Luego, a ver, bueno, la troposfera, ¿no? Es la capa, pues, que está más cercana a la superficie terrestre, ¿sí? Ahí es donde se desarrollan los fenómenos climáticos, ¿no? Huracanes, lluvias, ¿sí? Los rayos, ¿no? Relámpagos que pongan. Bueno, aquí cabe mencionar, ¿no? La composición de la atmósfera, ¿sí? 78% nitrógeno, 20,4, 20,5% de oxígeno.
Y el porcentaje restante corresponde a otros gases, ¿no? Que es metano, CO2, monóxido de carbono, este, ¿qué más? Y ahorita menciono sobre ello, ¿sí? Porque lo que voy a mencionar vendrían a ser los contaminantes. Entonces, de los contaminantes, mencionamos que pueden ser naturales o artificiales, ¿no? Naturales, ¿no? Por ejemplo, en caso de erupciones volcánicas, ¿ya? Y artificiales, con el uso, por ejemplo, de los aerosoles, ¿no? Los aerosoles contienen, ¿no? Los clorofluorocarbonos, ¿sí? Estos clorofluorocarbonos son los que van a dañar la capa de ozono, ¿sí? Entonces, este es artificial, ¿sí? Otros gases contaminantes naturales, ¿no? Vendría a ser el metano, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En lagos profundos, ¿no? Donde se acumula, por ejemplo, materia orgánica, ¿no? Las mismas bacterias están produciendo metano, ¿sí? Eh, ¿Qué más, no? El CO2, como les mencioné, el monóxido de carbono, los óxidos de nitrógeno, los NOx, ¿ya? El dióxido de azufre. Ahora, estos contaminantes se pueden clasificar también en primarios y secundarios. ¿Cuáles son los primarios? Los primarios son aquellos que se vierten directamente a la atmósfera, ¿sí? Como por ejemplo el CO2 o el dióxido de azufre. Y los contaminantes secundarios vendrían a ser aquellos que se forman producto de reacciones en la atmósfera, ¿no? O sea, se forman a partir de los contaminantes primarios, ¿no? Entonces, lo que nos interesa aquí, ¿no? Eh, ¿Se acuerdan cuánto era el pH del agua de mar? Nada, pero no se acuerdan, ¿no? Era ligeramente alcalino, ¿sí? Pero el pH de la lluvia es ligeramente ácida, ¿sí? Ligeramente ácida, ¿no? Como les mencioné, ¿no? En la atmósfera vamos a encontrar, ¿no? CO2. Entonces, este es igual como hemos visto en la diapositiva anterior, ¿ya? Pueden retroceder, ¿ya? Donde CO2 más agua, porque le dije, ¿no? En la atmósfera, hay agua, ¿no? La humedad de la atmósfera, ¿no? Forma ácido carbónico, ¿sí? Que es un ácido débil, genera bicarbonato. Entonces, esa acidez termina depositándose en forma de lluvia en el suelo. Entonces, es ligeramente ácida el pH de la lluvia, ¿sí? Pero por la contaminación ambiental está incrementándose lo que son, ¿no? El dióxido de azufre y los NOx, ¿sí? Entonces, a partir del dióxido de azufre, ¿sí? Cuando reacciona con el agua de la atmósfera, ¿qué creen que me va a formar? Me cansaría de preguntarle ya. Pero bueno, se va a formar ácido sulfúrico, ¿sí? Ácido sulfúrico. De los NOx, ¿no? Por ejemplo, del dióxido de nitrógeno, ¿sí? Igual, ¿no? Cuando reacciona con el agua de la atmósfera, ¿sí? Entonces se va a formar lo que es ácido nítrico, ¿sí? Entonces, igual esto termina precipitando en forma de lluvia ácida, ¿sí? Entonces, de lo que era ligeramente ácido el pH, puede llegar, ¿no? A un pH de 5, de 4. Entonces, esto va a generar daños a la infraestructura, ¿no? Comienza a correr, por ejemplo, los metales, ¿no? Comienza a deteriorar, por ejemplo, no sé, las casas. Imagínense que ustedes dejan, ¿no? Tendida su ropa, ¿sí? A la intemperie. Comienza a caer lluvia ácida, con huecos después su ropa, ¿no? Entonces, tiende a malograr, ¿no? La infraestructura o algunos otros materiales que utilizamos diariamente, ¿no? Eh, Enfermedades respiratorias. Estas enfermedades respiratorias se puede dar tanto, ¿no? Antes de hablar de esto, sí, me faltó acá indicar en contaminantes el material particulado, ¿sí? Los PM, ¿no? Material particulado, ¿sí? ¿Qué tenemos, no? Tamaños de 10 micrómetros, 5 micrómetros, 2,5, menor de 1 micrómetro, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos los PM10 por material particulado de 10 micrómetros. Y les mencioné, creo, la semana pasada, mientras más pequeño sea el material particulado, tiende a llegar, ¿no? A las vías respiratorias, ¿sí? A los alvéolos. Pero ¿qué contiene? ¿No?
fragmentos, ¿no? Partículas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ya no se utiliza mucho el asbesto, ¿no? Pero porque es cancerígeno, pero todavía hay restos por ahí, ¿no? Entonces, eso, producto de la ruptura, ¿no? De este material, se sale hacia la atmósfera. Entonces lo encontramos como material particulado y nos puede generar enfermedades respiratorias, ¿no? Nos puede generar una neumonitis. También pueden haber microorganismos que nos pueden provocar enfermedades, pero no es tanto el tema de estudio, ¿ya? Sino de los contaminantes en sí. Los gases del efecto invernadero, ¿sí? Gases del efecto invernadero, ¿no? Estamos mencionando, ¿no? Metano, CO2, monóxido de carbono. Ahora, el efecto invernadero eso sí voy a preguntar, ¿ya? ¿Es un proceso natural o no? Vamos a preguntar. A ver, fácil. ¿El efecto invernadero es un proceso natural o no? No está, Hassel. Está celebrando su cumpleaños, creo. Ah, Iparraguirre. ¿Estás, Iparraguirre? Sí, profesor. Listo. ¿El efecto invernadero es un fenómeno natural? ¿Es un proceso natural o no? El efecto verdadero. Pues yo creo que sí, pues sí, porque pues la Tierra o no lo hace para que pueda mantener una temperatura adecuada para la vida. O sea, una especie de equilibrio. Correcto. Muy bien, ¿no? Entonces el efecto invernadero es un proceso natural. Ya, ahorita les explico. A ver, esto es la superficie terrestre, ¿no? Y supongamos que hasta aquí llega la atmósfera, ¿ya? Ujú. Entonces, según lo que les expliqué la semana pasada, ¿no? Yo les dije, ¿no? La radiación solar, ¿no? Llega a la superficie terrestre, ¿sí? Va a haber una parte que se va a refractar, ¿sí? Va a haber una pequeña parte que va a llegar a la superficie terrestre, ¿ya? Entonces, en la atmósfera, como les mencioné, hay gases, ¿no? El CH4, el metano, el dióxido de carbono, el monóxido de carbono, los clorofluorocarbonos. Entonces, de esta parte que se refracta, que les mencioné, ¿no? De esta parte que se refracta, una retorna, una parte retorna o queda acumulada en la atmósfera. ¿Por qué? Porque los gases de efecto invernadero van a retener ese calor, ¿sí? Entonces, eso mantiene la temperatura global, ¿ya? Eso mantiene la temperatura global. El problema viene cuando hay un incremento de estos gases del efecto invernadero, ¿sí? Producto de nuestras actividades diarias, ¿no? Bueno, entonces, al incrementarse, ¿no? Estos gases de efecto invernadero, significa que va a haber mayor retención de calor, ¿sí? Va a haber mayor retención de calor. Entonces va a haber un aumento en la temperatura global, ¿ya? Entonces, esto va a generar lo que le mencioné, el cambio climático, ¿no? Por el aumento de la temperatura, ¿sí? Ahora, el cambio climático también se está dando por la ruptura de la capa de ozono, ¿no? Sabemos que nosotros que el ozono es O3, ¿sí? Donde en la atmósfera, bueno, en la atmósfera encontramos, ¿no? Oxígeno. Por la radiación, ¿sí? Este oxígeno se desdobla, ¿no? En dos átomos de oxígeno. Y uno de ellos, ¿no? Cualquiera de los dos, se une con una molécula de oxígeno para formar lo que es el O3, ¿sí? Se forma el ozono, ¿ya? Entonces, esta reacción es muy lenta, ¿no? Para tener la capa de ozono, ¿sí? Ha tenido que pasar millones de años. Pero con los clorofluorocarbonos que les mencioné, ¿no? Que contienen, pues, ¿no? Átomos de carbono con cloro o flúor, ¿ya? Estos interactúan con el ozono, ¿no? Entonces, este ozono pasa a convertirse en O2, ¿no? Y el oxígeno sobrante, ¿no? Se une con el flúor o con el cloro.
¿ya? Entonces se van formando huecos en la capa de ozono. Y estos huecos van a generar que ingresa mayor cantidad de radiación UVB, ¿no? La luz ultravioleta B. Y sabemos que esta es más peligrosa que la UVA, ¿ya? Entonces, por eso que comienzan a aparecer, ¿no? Cáncer en la piel o algunos otros problemas, dérmicos. Listo. Eso es todo. No sé si habrá alguna pregunta. ¿Quedó claro? Nada, sí, ¿no? Bueno, entonces la otra semana